Bienvenidos a este segundo módulo del curso Soporte Vital Básico, donde vamos a estar trabajando y conociendo la secuencia de reanimación básica en un paciente adulto. Como vimos en el módulo anterior, la secuencia está comprendida por compresiones, apertura de la vía aérea, ventilaciones y desfibrilaciones. Para las compresiones en un paciente adulto, nosotros debemos tener presente que esas compresiones torácicas se deben realizar a una frecuencia y profundidad adecuada. Cuando hablamos de frecuencia, nos referimos a comprimir a una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. Es lo que indica la AJA. Aquí estaríamos hablando a un ritmo de 2 compresiones por segundo aproximadamente. No es que vamos a dar 100 compresiones o 120, no. Eso sería la frecuencia, sería la velocidad, sería el ritmo. 2 compresiones por segundo aproximadamente o reanimar al ritmo de la Macarena, la canción La Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo, sí, pero no va a estar bailando allí usted simplemente en su mente va a tener el ritmo, va a estar tratando de seguir el ritmo de la canción y va a estar comprimiendo. Si usted comprime al ritmo de la canción, va a estar comprimiendo una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto, que es lo que indica la AJA. La profundidad, en el caso de los adultos, la AJA recomienda que sea entre 5 a 6 centímetros de profundidad aproximadamente. Esto es un cálculo visual que se realiza al momento de comprimir. Hay diferentes formas de yo poder saber o poder guiarme al momento de hacer la compresión. Una de ellas es el tórax propiamente del paciente. Yo puedo encontrar que, por ejemplo, vamos a intentar aquí dibujar un tórax. Digamos que este es el paciente que está acostado boca arriba, ¿cierto? Ese paciente está acostado boca arriba y nosotros lo vamos a reanimar. Entonces vamos a dividir el tórax en 3. Vamos a hacer una división aquí en 3. Esta división es una división imaginaria que hacemos del tórax y nuestra intención es poder comprimir por lo menos 1/3 del diámetro del dorso de mi paciente. O sea que yo estaría comprimiendo todo esto del tórax de mi paciente. Si ese paciente fuera más obeso, paciente mucho más grande, vamos a hacerle el tórax mucho más grande, entonces yo tendría que comprimir aproximadamente, pues, uy, ahí me pasó un poquito, pero sería todo esto, aproximadamente 1/3 del diámetro del dorso del paciente. Esa es otra forma de hacerlo. Hay algunas otras herramientas, por ejemplo, como el capnógrafo, pero eso ya se va a hablar un poco más profundo en ACLS, y es que si el capnógrafo me muestra ciertos valores al momento de comprimir, yo sabré si la profundidad es la adecuada o no. Esta profundidad de 5 a 6 centímetros va a depender mucho de la superficie en la que yo esté comprimiendo. Porque si yo, por ejemplo, tengo a mi paciente en su cama, usted iba saliendo del trabajo o iba saliendo de su casa y su vecino que sabe que usted es del área de la salud o que está entrenada en primeros auxilios, entrenado, lo llama. Venga, venga, es que mi abuelo yo lo estoy despertando y no se despierta, por ejemplo. Y usted va, lo evalúa, ve que ese paciente está en paro, inicia sus compresiones, pero lo está reanimando en la cama. Ese colchón se va a hundir. Entonces usted va a creer que está reanimando a la profundidad que es, pero mentira. Está comprimiendo es la colchoneta, el colchón, ¿vale? Entonces, ¿qué debe hacer usted? O busca algo rígido y se lo pone en la espalda, como por ejemplo una tabla, que quede entre el colchón y el paciente, o lo lleva al suelo y empieza a reanimar. Con eso vamos a poder llegar con un poco más de facilidad a la profundidad de 5 a 6 centímetros. Si usted se encuentra en la clínica, entonces en el carrito de paro hay una tabla corta donde usted la va a tomar y se la va a colocar debajo al paciente. Si se encuentra en la ambulancia, igual, en la ambulancia también va a tener esa férula de estabilización lumbar corta. Esa la va a colocar entre el colchón de la camilla de la ambulancia y el paciente. Siempre buscando tener esa superficie plana y rígida.
Otro punto importante en la reanimación es permitir la descompresión torácica completa tras cada compresión. Esto es primordial. Al momento de yo comprimir ese tórax, más adelante vamos a ver un video de cómo se realizan las compresiones. Al momento de yo comprimir, ese corazón va a bombear sangre, va a expulsar, ¿cierto? Y al yo permitir que él se relaje por completo, él se va a irrigar nuevamente de sangre. Se va a llenar esas cámaras de sangre para que en la próxima compresión él bombee su sangre, ¿cierto? Entonces, si yo lo comprimo demasiado y no permito que él se relaje por completo, entonces la cantidad de sangre que va a estar ingresando propiamente al corazón va a ser menos. Por ende, al momento de comprimir el corazón o comprimir el tórax, esa sangre bombeada hacia el cuerpo no va a ser la misma. El gasto cardíaco va a disminuir y por ende la perfusión en el cerebro, que es uno de los órganos principales que queremos oxigenar, va a disminuir. Entonces, yo debo comprimir a una profundidad de 5 a 6 centímetros. Debo permitir que ese tórax se relaje completamente tras cada compresión y debo hacerlo a una velocidad, a un ritmo, a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. También vamos a reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones. Las compresiones siempre deben estar. Por nada del mundo yo debo detener las compresiones. Hay algunos momentos, algunas situaciones, algunos procedimientos que yo debo realizar a mi paciente que me van a llevar a mí o me van a obligar a pausar momentáneamente las compresiones. Procedimientos como, por ejemplo, ventilar. Usted hace 30 compresiones, detiene, ¿cierto? De comprimir, detiene sus compresiones, realiza 2 ventilaciones y sigue comprimiendo. Allí hizo una pausa. Cuando va a verificar pulso, allí hacemos otra pausa. Cuando vamos de pronto, te cansaste. Entonces ya tú te cansaste y ahora vengo yo a reanimar. Entonces tú quitas tus manos, yo coloco las mías y sigo reanimando. Hicimos otra pausa, ¿cierto? Cuando se va a analizar el ritmo en el monitor, cuando vamos a intubar al paciente, también debemos pausar las compresiones. Cuando, por ejemplo, vamos a desfibrilar o vamos a colocar los parches del DEA. Esos son los escenarios o esos son los momentos donde nosotros pausamos las compresiones. Ahora, estas pausas no deberán ser superiores a los 10 segundos. No puede superar los 10 segundos. Ninguna pausa que usted haga durante la reanimación puede ser mayor a 10 segundos. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a el corazón, ¿cierto? Que como vimos al principio o en el módulo anterior, el corazón es el encargado de bombear la sangre, ¿cierto? Y la distribuye hacia todo nuestro cuerpo o la bombea, funciona como bomba para que después a través de las arterias y demás llegue a todo el cuerpo. Él también necesita oxígeno. Él también necesita que sangre rica en oxígeno llegue a su músculo, que es el miocardio. Esa sangre debe llegar allí, entregar ese oxígeno, generar energía y que ese músculo se pueda contraer y el corazón siga funcionando como bomba. Esa sangre llegará al corazón. Vamos a tratar aquí de... Yo no soy muy bueno dibujando, igual y en el computador como que menos. Entonces el corazón tiene unas arterias, eso es un corazón, ¿listo? Entonces el corazón tiene aquí unas arterias que son las arterias coronarias. Entonces a la coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Vamos a intentar dibujarla aquí un poco más grande. Aquí le hicimos zoom a las arterias, que ya están más grandecitas. Entonces, esas arterias todo el tiempo están llenas de sangre, como ahora mismo, ¿cierto? Esas arterias ahorita están llenitas de sangre. Están perfundiendo ese músculo del corazón. Están llevando oxígeno. Pero cuando entramos en paro, o cuando mi paciente entra en paro, esas arterias se quedan así, se quedan sin nada. ¿Qué quiero yo? Quiero que esas arterias estén llenitas de sangre para que ese músculo tenga sangre con oxígeno, tenga energía y se pueda contraer. ¿Cómo yo logro que esas arterias se llenen de sangre? A través de las compresiones. Pero ocurre algo muy curioso y es que yo empiezo a comprimir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29 y 30. Mis dos ventilaciones. Continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paré las compresiones porque voy a intubar. Listo. Sigo reanimando. ¿Sí? ¿Vale? Y así sucesivamente. O sea, mientras yo esté haciendo compresiones, esta arteria se va llenando de sangre. Pero cuando yo detengo esas compresiones, eso se detiene, ¿cierto? Esa irrigación se detiene. Hasta allí todo bien. Hasta allí no hay problema. ¿Cuándo ocurre el verdadero problema? Cuando esa pausa que realizamos supera los 10 segundos. Porque si esa pausa supera los 10 segundos, vea lo que pasa. Toda esa sangre se devuelve. Quiere decir que cuando usted retome sus compresiones, literalmente estamos empezando desde cero. O sea que si usted llevaba 7, 8 minutos comprimiendo, haga de cuenta que todo eso se perdió. Si nosotros entendemos esto y lo tenemos presente al momento de reanimar, vamos a saber la importancia de no detener las compresiones. Vamos a estar comprimiendo permanentemente. Vamos a minimizar esas interrupciones de las compresiones. Y si debemos pausarlas, que no sean mayores a 10 segundos. Todo esto que acabamos de explicar se conoce como PPC, que es presión de perfusión coronaria. Y ahí me perdonan la P. Vamos a igualarla bien. Eso, la P. Presión de perfusión coronaria. PPC. Y esa PPC se obtiene únicamente a través de las compresiones. Y por último, vamos a evitar la ventilación excesiva. Nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros vamos a proporcionarle 2 ventilaciones a mi paciente. 30 compresiones por 2 ventilaciones. La ventilación debe durar 1 segundo. Esta ventilación no debe ser muy rápida ni muy lenta. Cuando usted ventile, cuando usted presione el balón del BBM, de la bolsa de ventilación manual, conocido comúnmente como AMBU, pero AMBU es la marca, su nombre es BBM, o sea, a colocarlo acá, BBM, bolsa, válvula, máscara o bolsa de ventilación manual. Cuando yo utilizo el BBM, no debo presionar el balón hasta el fondo, no lo debo presionar por completo, que eso es lo que generalmente pasa. No, ventílelo, dele oxígeno, que eso se nos está muriendo. No, al contrario, eso les va a perjudicar al paciente. Por eso la AJA claramente lo dice. En el énfasis de RCP de alta calidad, yo debo evitar ventilar de forma excesiva. ¿Por qué? Por 4 cosas. Primero, cuando yo ventilo, si yo lo hago muy fuerte, va a ser mucho más el oxígeno, la ventilación, que se va a ir por el esófago, llegando al estómago, generando que ese estómago se infle, se llene de aire, una distensión gástrica. Ese vómito, eso va a hacer que mi paciente vomite y así voy a aumentar el riesgo en la broncoaspiración. Eso es lo primero. Segundo, en los primeros minutos del paro, mi paciente aún tiene oxígeno en su sangre, aún tiene oxígeno en sus espacios muertos. Por ende, el yo preocuparme y decir que es que ventilar demasiado porque se nos está muriendo, no, calma, calma. Él en su sangre aún tiene oxígeno. Es por eso que cuando estés reanimando, si no cuentas con un dispositivo para ventilar, no te arriesgues intentando dar ventilaciones boca a boca, sino que te dediques únicamente a dar compresiones. Por eso mismos que en el módulo anterior hablábamos que el LEGO se dedica únicamente a comprimir, porque en los primeros minutos de la reanimación, la sangre del paciente aún cuenta con oxígeno. Lo que hay que imaginarnos es una sangre que está cargada en oxígeno, pero está quietecita. Lo que hay que hacer es que esa sangre se mueva y ella se va a mover a través de las compresiones. Tercero, yo no debo ventilar de forma excesiva porque entonces voy a aumentar la presión en el tórax. Entonces, al yo aumentar esa presión en el tórax, el retorno
venoso, el retorno de la sangre hacia el corazón va a ser menor. Al ser menor y yo empezar a comprimir, la cantidad de sangre que va a bombear el corazón no va a ser la misma. Y va a ocurrir lo que ya hablamos exactamente aquí, en permitir que el tórax se relajara de manera completa. El gasto cardíaco va a disminuir y la perfusión hacia el cerebro también. Y la cuarta razón por la cual no debo ventilar de forma excesiva es que si nosotros hablamos en relación de circulación, de perfusión y la ventilación, podemos decir que nosotros tenemos aproximadamente 5 litros de sangre. Comparado con la respiración, sería igual, 5 litros de oxígeno, ya que nuestro volumen corriente son 500 mililitros. Y si usted respira más o menos unas 10, 12 veces, eso sería aproximadamente 5 litros. Entonces, 5 litros de sangre comparado con 5 litros de oxígeno. Cuando mi paciente entra en paro, toda esa circulación disminuye hasta un 30%, para finalizando 1.5 litros, litro y medio de sangre, estaríamos hablando. Entonces, si yo ahora tengo, pero ojo, litro y medio de sangre, si yo hago mis compresiones bien, o sea, si yo comprimo a la frecuencia de 100 a 120, a una profundidad de 5 a 6 centímetros, permito que el tórax se relaje. O sea, si yo hago eso bien, con las compresiones, voy a lograr generar un movimiento de por lo menos litro y medio de sangre. Y si con el ambú, con el BBM, yo voy a presionar todo el balón, le voy a seguir dando esos mismos 5 litros. Entonces, 5 litros de oxígeno frente a litro y medio de sangre, ya hay una diferencia enorme. ¿Listo? Entonces, eso no puede ocurrir porque vamos a perjudicar mayormente al paciente. Entonces, esas son las 4 razones por las que yo no puedo ventilar de forma excesiva. En la sangre aún hay oxígeno, solo tengo que mover esa sangre para que el oxígeno llegue. Mi paciente puede aumentar el riesgo en la broncoaspiración debido a que voy a generar una distensión gástrica. Voy a aumentar la presión en el tórax y voy a disminuir el retorno venoso de mi paciente. Y va a ser mucho más oxígeno comparado con la cantidad de sangre generada a través de las compresiones. Si yo tengo presente todo esto que acabamos de mencionar al momento de comprimir, la probabilidad de vida de mi paciente va a aumentar, va a ser mayor. Distinto a si comprimo muy rápido, si comprimo muy lento, si lo hago muy profundo, muy superficial, si detengo todo el tiempo las compresiones, si mis pausas son mayores a 10 segundos, si no permito que ese tórax se relaje, sino que lo tengo allí presionado. Si ventilo rápido, hágale, porque eso entre más rápido lo ventile, mejor. Eso dele oxígeno. Voy a matar a mi paciente. Muy bien. Para realizar las compresiones torácicas, nosotros debemos tener en cuenta la posición. Para esta posición, yo debo tener mi paciente boca arriba, de cúbito supino, posición de cúbito supino. Debo tener a mi paciente sobre una superficie plana y rígida. Mis rodillas deben estar sobre el suelo, espalda recta, brazos extendidos, alineados con la nariz de mi paciente. No debo flexionar esos brazos al momento de comprimir. La fuerza no la haga con las manos. Deje caer el peso de su cuerpo, deje caer el peso de su tronco, pero solo lo suficiente para llegar a una profundidad de 5 a 6 centímetros. Es que eso en el curso me dijeron que dejara caer el peso de mi cuerpo. ¡Pra! No, 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 cuidado. Solo lo suficiente para llegar a una profundidad de 5 a 6 centímetros. Mis dedos deben estar entrelazados. Lo que yo coloco en la mitad del esternón, vea, línea intermamilar, línea esternal. Lo que yo coloco en la mitad del esternón es el talón de la mano. Eso es lo que yo debo colocar. Talón de la mano, porque allí es donde yo voy a hacer la fuerza. Y listo, procedo a comprimir. Frecuencia, profundidad y relajación del tórax. Entonces vamos a ver un video donde demostramos cómo se realizan esas compresiones. Vamos a llamar a nuestro paciente y si él no responde, le realizarás un estímulo doloroso en el trapecio.
Si el paciente no responde al llamado ni al dolor, este será suficiente para llamar a la línea de emergencia. Inmediatamente llames a la ambulancia al 123, vamos a verificar si hay signos vitales. Entonces tomamos una mano en la frente, la otra la ubicamos en el mentón, extendemos el cuello y abrimos la boca. Este movimiento lo vamos a hacer únicamente cuando no hay sospecha de lesión a nivel cervical. Ahora vamos a verificar respiración y pulso de manera simultánea. Entonces vas a observar el tórax si hay expansión y relajación y vas a ubicar el pulso carotídeo de 5 a 10 segundos. Si el paciente dentro de ese tiempo no respira y no tiene pulso, entonces vamos a iniciar maniobras de RCP. Debes estar siempre sobre tus rodillas. Ellas deben estar ligeramente separadas. El talón de tu mano lo vamos a ubicar en la mitad del esternón, entre la línea media esternal y la línea intermamilar. Allí vas a ubicar el talón de tu mano. La otra mano arriba, entrelazando los dedos, brazos extendidos, no se deben flexionar al momento de comprimir. Estos deben estar alineados con la nariz de tu paciente y la espalda recta. Vas a dejar caer el peso de tu cuerpo lo suficiente para comprimir de 5 a 6 centímetros. Y luego permitimos que se relaje por completo. Vas a estar comprimiendo a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, 2 compresiones por segundo. Es muy importante que siempre mantengas la profundidad, permitas que se relaje el tórax después de cada compresión y que mantengas la frecuencia. Como aquí no tenemos cómo ventilar y tampoco podemos dar ventilaciones boca a boca, lo que haremos es realizar compresiones de manera continua durante 2 minutos. Transcurrido ese tiempo, detienes las compresiones, verificas nuevamente signos vitales y si él continúan ausentes, entonces retomas las compresiones. Muy bien. Entonces tenemos la demostración de cómo realizar las compresiones torácicas. Es muy importante tener presente todo lo que ya mencionamos sobre la frecuencia, profundidad y relajación del tórax. Es importante también tener presente que estas compresiones no se deben detener. Aquí estamos en el escenario que extrahospitalario. Estoy yo solo tengo mis manos para reanimar. Me voy a dedicar únicamente a comprimir, compresiones durante 2 minutos. Estas compresiones no las debo detener hasta que el paciente salga del paro. No debo dejar de reanimar hasta que llegue un relevo, llegue alguien y me releve. No debo dejar de reanimar hasta que llegue a un centro asistencial. Y si, por ejemplo, no eres médico, entonces no puedes dejar de reanimar si no cuentas un médico al lado que te diga, detén las compresiones, el paciente ya murió. De resto, bajo ninguna circunstancia podemos detener las compresiones. Ahora, si te cansas, también es un argumento válido. Si usted está solo allí comprimiendo, ya tus brazos no te dan, ya estás, quieres tratar de comprimir, pero no puedes, ya no tienes la frecuencia, no tienes la profundidad, no tienes el ritmo, entonces será mejor parar, porque eso que le estás haciendo no le va a servir al paciente. Al contrario, te estás haciendo daño a ti. ¿Listo? Entonces recuerda siempre, yo debo tener profundidad, frecuencia, relajación del tórax. Profundidad, frecuencia, relajación del tórax. Si durante la compresión yo llego a escuchar que se rompe alguna costilla, quiero que por un momento te hagas esta pregunta. Tú estabas comprimiendo y de repente escuchaste tra. En ese momento, ¿qué es lo primero que podemos pensar? ¿Qué puedes pensar que pasó? Muy seguramente que se rompió una costilla, ¿cierto? Una fractura de costilla. Ahora te hago una segunda pregunta y quiero que por un momento respondas. ¿Qué haces? ¿Continúas las compresiones o te detienes? Pensemos por un momento, ¿qué haríamos en ese escenario? Si yo sigo las compresiones, es posible que alguna costilla rompa o perfore algún órgano, como por ejemplo un pulmón, ¿cierto? Mi paciente se complica y se me puede morir.
entonces yo dejo de comprimir, ¿sí o no? Pero si yo dejo de comprimir, mi paciente está en paro, mi paciente no está respirando, no tiene pulso. Entonces, si dejo de comprimir, pues también se me va a morir. Entonces, ¿qué hago? ¿Detengo o continúo? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es continuar las compresiones. Vamos a hacer algo que se conoce como riesgo-beneficio. Yo prefiero a mi paciente vivo, con sus costillas rotas, con su pulmón perforado, que una vez vivo, eso se le corrige, ha muerto con sus costillas intactas. De riesgo-beneficio, hay que continuar. Yo sigo reanimando en el mismo sitio, con la misma profundidad de 5 a 6 centímetros y la misma frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Por qué se puede romper una costilla? Ya se puede ser por causas internas al paciente o externas. Las externas al paciente eres tú, que tú comprimas muy rápido, muy profundo, con mucha fuerza, que comprimas en el lugar que no es. Factores internos, pacientes muy delgados, pacientes de la tercera edad, pacientes que tengan enfermedades en sus huesos, que son más propensos a generar fracturas, ¿cierto? O puede que tú lo hagas muy bien, que el paciente tenga una edad promedio, tenga una buena contextura o una contextura promedio, que no tenga ninguna enfermedad en sus huesos, pero que por el tiempo de reanimación es muy probable que se rompa una costilla. Si yo tomo un cablecito y todo el día le estoy haciendo así, pues llega un momento que se rompe, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las costillas. Entonces, en este orden de ideas, al momento de romperse la costilla, sea interno, sea externo, esto simplemente lo estamos explicando para que lo tengas claro, lo tengas presente, pero aquí lo que hay que hacer es seguir reanimando. Sigue reanimando, no la detengas, no te dé miedo. Es tan frecuente que se rompa una costilla durante la RCP que vas a escuchar que muchas personas dicen que si no rompes costillas durante la RCP, no lo hiciste bien. Yo personalmente no comparto eso, porque si usted a mí me dice que si yo no rompí costillas durante la RCP, no lo hice bien, entonces yo me imagino, código azul, 1, 2, 3, ¡pra! Excelente equipo, ya llevamos una, vamos por más. Y no es precisamente así, ¿listo? Que es muy frecuente, por lo que ya explicamos, sí, ¿vale? Sí. Y que si se llega a romper la costilla, ¿tengo que seguir reanimando? Sí, ¿vale? Dejémoslo hasta allí. Bueno, ok. Muy bien. Entonces ya conocimos cómo hacer las compresiones en un paciente adulto. Si no tengo cómo ventilar, me dejo únicamente a realizar compresiones por 2 minutos, siguiendo todo el énfasis de calidad en la compresión. Continuando con la letra A, que significa apertura a la vía aérea. En este nivel nosotros nos vamos a ayudar de 2 maniobras. Una primera maniobra llamada frente mentón o extensión del cuello con elevación del mentón y otra maniobra llamada empuje mandibular. Estas son las maniobras básicas para el manejo de la vía aérea. La maniobra de frente mentón se realiza en aquellos pacientes donde no hay sospecha de lesión a nivel cervical o craneoencefálico. Este paciente, si por ejemplo iba en una moto y chocó, no le puedo hacer esa maniobra. Si cayó de un segundo piso, si estaba en la ducha, resbaló y cayó al suelo, no le puedo hacer esa maniobra. Si, por ejemplo, le cayó un objeto contundente en la cabeza y quedó inconsciente el paciente, no le puedo hacer esa maniobra. Este paciente, para yo hacerle esta maniobra, por ejemplo, el caso que pusimos al principio, del vecino que tenía a su abuelito en la cama, 6:30 de la mañana, usted apenas estaba saliendo de su casa y usted pregunta, ¿qué le pasó? No, él estaba ahí, él se acostó a dormir anoche y yo lo estoy llamando y no me contesta mi abuelito. ¿Será que ese paciente tendrá trauma en su cabeza o en su columna? Muy seguramente no, ¿cierto? Entonces yo podré hacerle esa maniobra de frente mentón. Pacientes por enfermedad. Pacientes por trauma, entonces ya tendré que hacer empuje mandibular. Vamos a ver un video donde demostramos cómo se hace cada una de estas maniobras. Para realizar la apertura de la vía aérea, vas a colocar una mano en la frente, la otra en el mentón y extenderás el cuello.
Posteriormente vamos a abrir la boca. Esta maniobra recibe el nombre de frente-mentón o maniobra de extensión del cuello con elevación del mentón. No se debe realizar en aquellos pacientes que se sospecha de lesión a nivel cervical o cráneoencefálico. Posterior a la apertura de la vía aérea es importante observar si dentro de la boca hay algún cuerpo extraño y de encontrarse, retirarlo. Recuerda nunca hacerlo con tus dedos. Ahora, esta maniobra está contraindicada cuando se sospecha de lesión cervical o cráneoencefálico. En este caso, entonces vamos a utilizar la segunda maniobra, que es la conocida como empuje mandibular. Esta maniobra ya es necesario que yo esté detrás de la cabeza del paciente. Hay diferentes formas de hacerlo, pero la más recomendada es colocar el talón de tu mano en los pómulos. Estos 4 dedos los vas a ubicar detrás del ángulo de la mandíbula y como su nombre lo dice, vas a empujar la mandíbula. Vamos a hacer que este maxilar suba. Entonces, al hacer esto, con los dedos vulgares vengo y abro la boca. La lengua está sujeta al maxilar inferior. Al yo empujar ese maxilar, la lengua se va hacia arriba con él y así tendré una vía aérea permeable. Muy bien. Es importante que cuando hagamos las maneras de apertura vía aérea, no coloquemos los dedos en la parte blanda, porque esto puede hacer que la lengua se vaya hacia atrás y se obstruya la vía aérea. Entonces, estas son las maniobras de apertura, son las maniobras básicas, sencillas, que vamos a utilizar dentro de la reanimación. Si tengo a mi paciente, yo estoy solo reanimándolo y no tengo a más nadie que me ayude, me dedico solo a comprimir. Si, por ejemplo, estamos 2 personas reanimando al paciente, mientras uno comprime, el otro puede hacer la maniobra de apertura de la vía aérea. No le vamos a realizar ventilaciones boca a boca porque es algo que no se puede hacer, no es recomendado por el alto riesgo de contagio y ahorita en pandemia y con todo lo que ha ocurrido con el COVID, mucho menos. Entonces, simplemente nos dedicamos a hacer la C, que sería compresiones, y hacer la A, que sería apertura vía aérea. No podemos hacer la B porque no tenemos cómo ventilar en el momento y tampoco hacemos la D porque aún no contamos con un desfibrilador, ¿cierto? A medida que vamos pasando cada presentación, pues nos van a estar llegando cada uno de esos equipos. Con respecto a la B, que sería la respiración o la buena ventilación, nosotros vamos a proporcionarle ventilaciones a mi paciente. En este caso nos vamos a ayudar con unos equipos. Este es la máscara unidireccional, también conocida como máscara para RCP, Pocket Mask, máscara de bolsillo o dispositivo de barrera. Él nos permite a nosotros poder proporcionarle ventilaciones a mi paciente utilizando la boca. Ya no sería respiración boca a boca, sino respiración boca a máscara. Esta máscara de alguna manera pues me va a permitir a mí protegerme, ya que él tiene una válvula donde yo al ventilar, la ventilación va a pasar, pero no se va a devolver. Tiene una única dirección. Por eso se llama máscara unidireccional. Hay de diferentes modelos. Esta es la más conocida, pero hay otros como estos, que son especie de un plástico, solamente tiene la válvula. La idea es colocarle la válvula en la boca al paciente, con el plástico cubrir la cara de él y cuando yo ventile debo cerrarle la nariz a mi paciente. Le cierro la nariz, extiendo el cuello. Es importante cerrar la nariz porque si no lo haces, el aire se sale por ahí, ¿vale? Y ventilas por la válvula. Esta mascarita, él viene dobladito en un llaverito muy chiquitico y se conoce como el llavero de la vida. Lo puedes llevar en tu morral, lo puedes llevar con tus llaves, ¿vale? Donde quieres. Es algo muy, muy pequeño. Ahorita por pandemia no se recomienda su utilización. Sin embargo, pues vamos a conocer cómo se utiliza porque pues hace parte del contenido académico. Tenemos otro equipo. Bueno, la AJA recomienda utilizar esta máscara cuando estamos solos o cuando estamos acompañados. Si ya yo cuento con un equipo para ventilar, entonces ahora ya debo combinar compresiones con ventilaciones. En un paciente adulto, que es el paciente que estamos hablando en este módulo, nosotros vamos a dar 30 compresiones por
2 ventilaciones. 32 es un ciclo. Nosotros vamos a hacer 5 ciclos, ¿vale? Es lo que nosotros vamos a hacer, 5 ciclos. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? ¿O cuánto tiempo debe transcurrir desde que iniciamos el primer ciclo hasta llegar al quinto ciclo? Deben haber transcurrido por lo menos 2 minutos. Transcurridos esos 2 minutos, nosotros vamos a detener las compresiones, verificamos nuevamente pulso y respiración entre 5 a 10 segundos. Si estos están ausentes, continuamos nuestra reanimación. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si estoy yo solo, yo comprimo y ventilo. Si estoy acompañado, una persona comprime y el otro ventila. Y es importante que por lo menos cada 2 minutos o antes, si lo amerita, realicen relevos. ¿Listo? Lo máximo son 2 minutos de reserva. Verificamos signos vitales, no hay, ok, continuamos. Si yo estaba comprimiendo, ahora paso a ventilar. Y el que estaba ventilando, ahora pasa a comprimir. Pero si usted estaba comprimiendo, por ejemplo, y antes de los 2 minutos ya usted se cansó, usted siente que no tiene la misma frecuencia, siente que no tiene la misma profundidad, cambie, haga relevo. No obligatoriamente usted tiene que hacer los 5 ciclos. Aquí lo importante es que el paciente reciba los 5 ciclos bien. Así sea que durante esos 2 ciclos o esos 5 ciclos tuvieron que intervenir 2 reanimadores, 2 personas comprimiendo. No importa, lo importante es que se haga bien. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante la coordinación del equipo, la comunicación en el equipo. Y por eso es muy importante que todos los profesionales realicen estos cursos, para que todos hablemos un mismo idioma, todos hagamos los mismos procedimientos, todos sepamos actuar. Muy bien. Entonces, 32, 5 ciclos durante 2 minutos. Otro equipo que tenemos para ventilar es este conocido comúnmente como Ambu. Ambu es la marca. Ambu es el fabricante, bueno, uno de los fabricantes. Su nombre como tal es BBM. Recibe ese nombre por que esto es una bolsa de ventilación manual o una bolsa para la ventilación manual. También recibe el nombre ya que tiene una bolsa, una válvula y una máscara. O balón, válvula, máscara. Este equipo se puede trabajar conectado a un cilindro de oxígeno o se puede trabajar sin conexión a oxígeno. Cuando yo trabajo con el BBM conectado a un cilindro de oxígeno, lo importante es que lo conecte a 15 litros por minuto. ¿Listo? 15 litros por minuto es lo que yo voy a hacer. Cuando yo coloco a 15 litros por minuto el BBM y cuenta con bolsa de reservorio, a mí me va a dar un FiO2 del 100%. Es lo que me va a dar. ¿Listo? Una fracción inspirada de oxígeno del 100%. Siempre y cuando esté conectado a 15 litros por minuto y tenga su bolsa de reservorio. Tenga su bolsa de reservorio. Pero, si yo lo tengo conectado a 15 litros por minuto y le quito la bolsa de reservorio, ya no la tiene, entonces a mí me estará dando de un 40 a 50% de FiO2. Quiere decir que yo voy a estar llevando su capacidad a la mitad o incluso menos. Por eso es muy importante que cuando nosotros vamos a ventilar al paciente, siempre nos aseguremos que el BBM tenga su bolsa de reservorio. Y si cuento con un cilindro de oxígeno, con una fuente de oxígeno, conectarla. Porque yo obviamente voy a querer un 100% y más con este paciente en paro. Ahora, no cuento con oxígeno. No cuento con un cilindro de oxígeno. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, yo lo puedo utilizar así solito, sin conexión. En ese caso, pues me va a brindar el oxígeno que hay en el ambiente, que estamos hablando de un 21% de oxígeno. ¿Listo?
Entonces, usted, por ejemplo, estaba en un centro comercial o en un cine y dentro del botiquín había un BBM, utilícelo. Vamos a hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones. Pero si llegado la ambulancia o en el centro comercial, en el staff de enfermería, hay un cilindro de oxígeno, pues úselo. Un cilindro de oxígeno portátil, úselo. Lo conecta a 15 litros por minuto porque vamos a subir de un 21% a un 100%. Vamos a subir. Y eso le va a favorecer mucho más al paciente. Muy bien. Entonces vamos a ver un video de cómo se utiliza la máscara para RCP, que ya sabemos que actualmente no se recomienda su utilización. Este equipo, pues lo que hacía precisamente era reemplazar la respiración boca a boca por la respiración boca a máscara. Dar respiración boca a boca no es que esté prohibida o no es que no funcione. Sí funciona, claro que sí. Lo que no se recomienda, ¿vale? No se recomienda realizarla por el riesgo alto de contagio, ya que yo desconozco al paciente. Yo no sé qué enfermedades pueda tener él que pueda hacer que yo me contagie. Por esas razones que no se recomienda. Pero si su paciente es su mamá, su papá, su hijo, su hermana, su novia, ¿vale? O la amiga, no sé. Entonces, usted puede asumir el riesgo y puede darle ventilaciones boca a boca. Bueno, ok. Entonces vamos a ver un video de cómo se utiliza la máscara para RCP y cómo se utiliza el BBM. Esta es la máscara unidireccional o máscara para RCP. Me permite a mí proporcionar ventilaciones con mi boca. Ya no sería boca a boca, sino boca a máscara. Tiene un vértice y tiene una base. En los adultos, el vértice va ubicado sobre el puente de la nariz y la base hacia el mentón. Si la voy a utilizar en los niños, entonces tengo que girarla. Esto se hace porque recuerden que los niños tienen el mentón un poquito más finito y la parte de los pómulos lo tienen un poquito más ancho. De esta forma se podrá sellar mejor la máscara en la carita. Para utilizarla, entonces ubico vértice sobre el puente de la nariz y base hacia el mentón. Debe ser en este orden. Con estos dedos voy a sellar la parte superior. La parte de la base sería con el dedo pulgar. Y estos dedos que me quedan aquí me van a servir para extender el cuello. De esta forma tendría sellado la máscara, vía aérea permeabilizada y lo único que tendría que hacer ahora es ventilar. La segunda forma de sellar es ubicarme detrás de la cabeza del paciente y voy a hacer una doble C y una doble E. Con estos dedos hago la figura de la C y aquí hago la figura de la E. Entonces, vértice, base y estos tres dedos irían en el maxilar. Vértice, base y los tres dedos en el maxilar deben estar ubicados en la estructura ósea, no en la parte blanda. Y aquí lo que hago es extender el cuello. Ese es el BBM, bolsa de ventilación manual o bolsa válvula máscara, mal llamado AMBU. AMBU es la marca del equipo. Este dispositivo lo podemos utilizar conectado a una fuente de oxígeno a 15 litros por minuto o lo podemos utilizar de esta forma, como lo estamos viendo. Para utilizarlo, la AJA recomienda que se use cuando hay 2 o más reanimadores. Yo debo estar detrás de la cabeza de mi paciente. Vamos a conocer 3 técnicas para utilizarlo. La primera es que el vértice va hacia abajo. El vértice va hacia abajo. Vamos a fijar puente de la nariz, mentón. Vamos a hacer la figura de la C y la E va a estar ubicada en el maxilar inferior. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a extender el cuello. Ya aquí tengo vía aérea permeable, tengo sellada la máscara y ahora toca ventilar. Y debo observar que el tórax se eleve. Eso me va a confirmar que la ventilación fue efectiva. Si tienes las manos muy pequeñas, puedes presionar el balón sobre tu muslo. Y así vamos a ventilar. No es necesario presionar todo el balón. ¿Listo? Únicamente voy a ventilar hasta observar que se elevó el tórax. La segunda forma de hacerlo es con una doble C y una doble E.
La persona que va a ventilar sería la misma que estará realizando las compresiones. La ventaja de hacerlo de esta forma es que vamos a garantizar un mejor sellado de la máscara y minimizar el riesgo de escape de la ventilación. Y la tercera forma es hacerlo en forma de V. Talón de la mano iría en vértice y los dedos pulgares harían la forma aquí de una V pequeña o de una V. Y con los dedos que me quedan, los 4 dedos, estaríamos haciendo la extensión del cuello. Muy bien. Para la ventilación, cuando nosotros estamos ventilando, si yo doy la primera ventilación, yo voy presionando el balón, ¿cierto? Debe presionarse únicamente hasta observar elevación del tórax. Allí ya debo parar. Debo de permitir que ese balón se vuelva a su tamaño normal, ¿cierto? Pero puede pasar de que yo estoy presionando el balón, presiono y mi mirada es hacia el tórax, ¿cierto? Pero el tórax nunca se eleva. Presiono y no se eleva. Y ya presioné el balón por completo y nunca hubo elevación del tórax. En ese caso, yo voy a hacer algo que se conoce como las 3 R. Reviso, reacomodo y reintento. Reviso que dentro de la vía aérea, dentro de la boca, no haya ningún cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea. Reacomodo la cabeza. Es posible que no haya hecho una buena extensión del cuello. Por ende, no tengo una vía aérea permeable y por eso no se realizó la ventilación. Voy a reacomodar la máscara. Es posible que no la haya sellado bien y al momento de ventilar el aire se empezó a escapar por los bordes y voy a reintentar, o sea, ventilar nuevamente. Si después de yo haber hecho las 3 R aún sigue sin haber ventilación, entonces no pierdo más tiempo y sigo comprimiendo. Recuerde que las compresiones siempre serán más importantes que las ventilaciones. La prioridad siempre serán las compresiones. Por eso es que en la actualización la secuencia es CABD. Anteriormente la secuencia era ABCD. Yo primero hacía una apertura a la vía aérea, luego proporcionaba 2 ventilaciones y posteriormente iniciaba con 30 compresiones. Pero por lo que ya les mencioné, en la actualización pues ya se habla de primero compresión, luego vía aérea y posterior la ventilación. Entonces, ya sabemos, si no tengo para ventilar, me dedico únicamente a comprimir. Si cuento con un equipo para ventilar, entonces me dedico a hacer compresiones y ventilaciones. 32, 32. 5 veces durante 2 minutos. Transcurridos los 2 minutos, verificamos signos vitales. No hay, continúo mi RCP. Continúo mis compresiones. Ahora, con respecto a la desfibrilación, que es la última letra de la secuencia de reanimación, nosotros en la calle nos vamos a ayudar de un DEA, que es el desfibrilador externo automático. En Colombia existe una ley que es la ley 1831 del 2017. Esta ley obliga a todo lugar de afluencia masiva a contar con un DEA. Centros comerciales, plazas públicas, estadios, colegios, universidades, CAI de policías, ambulancias básicas, aeropuertos, terminales, cines, teatros, ¿vale? Plazas públicas deben contar con un DEA. El decreto 1465 del 2019 también habla sobre la obligatoriedad de los DEAs, pero ya de alguna manera pues le da como un plazo a todos esos sitios que acabé de mencionar para cumplir precisamente esa ley. Y de no cumplirlo, pues ya empezarán a recaer todas las sanciones económicas y sanciones pertinentes por el incumplimiento de la ley. Esto es muy importante por lo que mencionamos. Por cada minuto transcurrido sin recibir una desfibrilación, será un 10% menos de probabilidad de salir del paciente del paro. Y si usted está en un hotel y allí no hay un DEA, el tiempo que puede tardar una ambulancia en llegar al sitio serían 5 o 7 minutos. Y si usted lleva 5 minutos reanimando, 7 minutos, ya estamos hablando de un 50, un 70% menos de probabilidad de vida. Hay muchos tipos de DEA. Tenemos este DEA,
que tiene un botón para encender, tiene un botón para desfibrilar y tiene un botón para pediátricos. Usted presiona el botón y él automáticamente empieza a darle las indicaciones como un niño, ¿vale? Lo primero que yo tengo que hacer con todo DEA es encenderlo. Eso es lo primero. Encenderlo y escuchar exactamente las indicaciones que el DEA me da. ¿Por qué? Porque es posible que, por ejemplo, este DEA vea que se observan los electrodos, se observan los parches, pero hay otros DEAs como estos que no se observan. Por ejemplo, aquí están dentro. Entonces, al yo encenderlo, que aquí tiene su botón, él me va a decir presione la tapa o presione el cubierto y retire los electrodos. O por ejemplo, al yo encenderlo, me va a decir tire de la lengüeta verde y tome los electrodos. Entonces yo voy a tirar de esta lengüetica verde y me van a aparecer los electrodos. ¿Eso yo cómo lo sé? Porque el mismo día me lo dice. Por eso lo primero es encenderlo. Porque si usted no lo hace, entonces usted va a empezar a buscar el estuche donde venía el DEA, va a empezar a buscar los parches y va a decir, es que aquí no hay parches, que no lo puedo usar. Le sacaron los parches al DEA y lo va a dejar ahí al lado, sin saber que los parches están dentro del mismo equipo. Por eso es muy importante, lo primero es encenderlo. Hay otros DEAs como estos que al levantar la tapa automáticamente se enciende y empezarán a dar las instrucciones. Los DEAs realmente son muy sencillos de utilizar. Simplemente hay que encenderlo y hay que seguir las instrucciones que le dice. Si él le dice, realizas compresiones, pues tú haces compresiones. Retírate del paciente, pues tú te retiras del paciente. Si te dice, por ejemplo, presiona el botón naranja, usted presiona el botón naranja. Sigue haciendo RCP, usted sigue haciendo RCP. Lo que el DEA le diga, lo debe hacer. El DEA tiene unos parches, cada parche me dice dónde va ubicado. En el parche, un parche para el adulto va debajo de la clavícula derecha, el otro va en el ápex. En los niños, un parche va en el esternón y el otro va en la región interescapular, en la espaldita. Los parches, por ejemplo, si yo tengo, hay DEAs que tienen parches para adultos, otros que tienen parches para niños. Hay veces que el DEA tiene parche, por ejemplo, solamente tiene parches adultos. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Lo utilizo? ¿No lo utilizo? Cuando estemos hablando sobre la desfibrilación en los niños y lactantes, vamos a hablar sobre eso. Bueno, de momento vamos a concentrarnos únicamente con el adulto. Hay unas situaciones especiales al momento de colocar el parche, ya lo vamos a ver en el video. Es importante al momento de colocar los parches que sea algo muy rápido, que no tarde más de 10 segundos colocándolos. Yo estoy comprimiendo y al colocar los parches, yo detengo mis compresiones y coloco los parches y sigo comprimiendo. Para agilizar un poco la colocación de los parches, es recomendado que desde el inicio de la reanimación, cuando yo llamo al paciente, mi paciente no responde, verifico signos vitales y no los hay, llamo a la ambulancia, voy a empezar mis compresiones. Allí es importante que usted despeje el tórax, descubra el tórax del paciente. Si tiene chaqueta, que la abra, si tiene un suéter, lo levanta, ¿vale? Le despeje el tórax, empiece las compresiones con el tórax descubierto, para que cuando llegue el DEA, lo pueda colocar enseguida. También es importante que si usted está en un parque, en un centro comercial, en todos los lugares que acabé de mencionar, cuando usted empiece a pedir que llamen la ambulancia, mencione que traigan un DEA. Pero no la ambulancia, no, sino que busque el DEA, búsquelo, ¿listo? Busque el DEA. También, por ejemplo, digamos que usted estaba solo en el 9º piso del edificio. Tiene un paciente que está en paro, ya sabe que está en paro. Usted no tiene teléfono celular. El paciente no tiene teléfono. En la habitación donde usted está no hay teléfono. Ya sabe que tiene que empezar a reanimar, pero sabe que necesita un DEA. Sabe que necesita una ambulancia. Entonces lo que usted tiene que hacer en ese escenario donde está solo, no tiene teléfono, no tiene a nadie que le ayude, antes de iniciar la RCP, va a ir a recepción. Va a pedir ayuda en recepción. Va a decir que llame una ambulancia, todo lo que ya explicamos,
y va a solicitar el DEA. Va a ir donde el paciente y va a iniciar su reanimación, sus compresiones junto con la desfibrilación. De esa forma es como debe actuar. Si está acompañado, entonces usted inicia las compresiones mientras su compañero va a recepción, busca ayuda y trae el DEA. E inmediatamente llegue con el DEA, lo colocamos en el paciente y lo empezamos a utilizar. Vamos a ver una demostración. Bueno, esto es un marcapasos. El paciente puede tener el marcapasos del lado izquierdo o del lado derecho. Si el paciente tiene marcapasos puestos, se puede utilizar sin ningún inconveniente el DEA. Solo que vamos a colocar los parches de una manera un poco diferente. Ya vamos a verlo en el video. Pero observemos que el marcapasos de alguna manera se ve muy pequeño, se ve como una barajita de cartas, ¿vale? Si usted lo llega a observar, no se preocupe, use el DEA con la modificación que ya vamos a ver en el video. Ahora vamos a aprender cómo utilizar un desfibrilador externo automático, DEA, o DESA, desfibrilador externo semiautomático. El DEA tiene dos botones normalmente, uno para encender y otro para enviar la descarga. Algunos más modernos tienen un botón para pediátricos. Usted lo presiona y él automáticamente te dará las indicaciones para los niños. También tiene su juego de parches. Cada parche me dice dónde va ubicado. Por ejemplo, en el caso de los adultos, se va a ubicar debajo del pezón izquierdo, en el ápex. Y si fuera un niño, se debe ubicar en el esternón. Y el otro parche me dice que en el caso de los niños, se tendría que ubicar en la espaldita, en medio de las escápulas. Y si fuera mi paciente un adulto, lo voy a ubicar debajo de la clavícula derecha. A partir de los 8 años de edad, debemos ubicar los parches como en pacientes adultos. Si mi paciente se encuentra en un charco de agua, debo retirarlo. Si el paciente presenta vello en su tórax, debo rasurar la parte donde voy a colocar los electrodos. Si se encuentra mojado, debo secar su tórax. No debe quedar totalmente seco. Si tiene marcapasos ubicado en el sitio donde voy a colocar el electrodo, puedo utilizar el DEA sin problema, solo que no lo vas a colocar sobre el marcapasos, sino por debajo de él, o 5 centímetros aproximadamente. Para utilizarlo es muy sencillo, simplemente hay que encenderlo y seguir las instrucciones que él me indica. Solo eso es lo que hay que hacer, ¿listo? No hay que hacer más nada. Escuchar y seguir las instrucciones que me indica el DEA. El DEA debe utilizarlo inmediatamente cuente con él, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer la demostración para su utilización. Lo primero que vamos a hacer, yo estaría haciendo compresiones y lo primero que hay que hacer es encender. Paciente adulto. Si el paciente es un niño, presione el botón para niños. Quite la ropa del pecho del paciente. Retire el paquete y coloque las almohadillas sobre la piel descubierta del paciente. Coloque las almohadillas como se ve en las imágenes. Presione las almohadillas firmemente sobre la piel. Presione las almohadillas firmemente sobre la piel. No toque al paciente analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente analizando el ritmo cardíaco. Descarga recomendada. No toque al paciente. Todos fuera. Oprima el botón parpadeante de descarga. Fuera todo, nadie lo toque, voy a desfibrilar. Botón de descarga. Descarga administrada. Comience la RCP. Diez. 20. 30 de 2 respiraciones. Muy bien. Entonces, si vemos el DEA, realmente pues me muestra
Me guía, me dice todo lo que tengo que hacer, me cuenta las compresiones, me lleva el ritmo en la reanimación, me dice cuándo debo ventilar, por ejemplo, estos porque son uno de los más modernos. Hay algunos que únicamente tienen un pitido, pi, 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 ¿listo? Entonces usted únicamente se guía el pitido. Hay otros que ni siquiera pitan, simplemente le dicen siga haciendo RCP y usted debe seguir reanimando. Se va a sentir un poco más largo la reanimación, porque él exactamente va a durar 2 minutos, ¿vale? Solo que como él está calladito, como que se siente eterno. Entonces no lo vaya a apagar, no lo vaya a reiniciar, no crea que él se descargó. Simplemente transcurridos los 2 minutos, nuevamente le va a pedir que se retire del paciente y que siga reanimando. En las situaciones especiales, en el caso del paciente que tiene vello en su tórax, en el DEA tiene que haber una rasuradora. Usted como profesional de la salud debe tener, como ya tiene el conocimiento y sabe que en el DEA debe haber una rasuradora, entonces debe solicitarla para que allí esté. Y rasura únicamente el lugar donde va a colocar los parches. En el caso del paciente mojado, cuando mencionamos de que no debe quedar completamente seco, nos referimos a que el paciente, pues usted no va a secar por completo el tórax, que no le quede ni una gotita de agua, no. Usted simplemente va a tomar un pañuelo, va a tratar de secar el tórax y listo, ¿vale? Quiero aclarar eso porque a veces nos podemos confundir y creer que es que vamos a secar, por ejemplo, únicamente el sitio donde voy a colocar los parches, como en el caso de la rasuración. Y no es así. Acá sí es necesario que usted seque todo el tórax, ¿verdad? No solo el lugar donde va a colocar los parches, sino toda la cara anterior del tórax. Bueno, eso es importante. Ahora bien, nosotros, según el ejercicio, si se dieron cuenta, yo estoy comprimiendo al paciente. Cuando el DEA me dice que me retire del paciente porque va a analizar el ritmo cardíaco, yo me alejo, ¿verdad? Pero cuando él ya reconoce el ritmo, ya lo interpreta y empieza a cargar, yo hice compresiones. Este DEA porque cargó muy rápido, pero vean que hice como unas 2, 3 compresiones. Eso es importante. Mientras el DEA cargue, reanime. Los DEAs pueden durar entre 5 a 15 segundos cargando, más el tiempo que tardó analizando el ritmo es mucho tiempo. Y recuerda que el tiempo máximo que puede transcurrir en las interrupciones de las compresiones son 10 segundos. ¿Listo? Entonces, comprime mientras el DEA carga. Aunque hayas hecho 2, 3 compresiones, no importa. El tema es que no esté más de 10 segundos sin comprimir el tórax del paciente. Otro punto importante, y es que el DEA aquí me dijo, se recomienda la descarga, cargando. Él carga, ¿cierto? Solito cargó, yo no tuve que presionar ningún botón. Tampoco tuve que presionar ningún botón para que él analizara el ritmo. Después de enviar la descarga, yo no tomo pulso, no hago nada, simplemente continúo mis compresiones. No debo perder tiempo, continúo mis compresiones. Pero ahora, es posible que el DEA, cuando analice el ritmo, me diga, no se recomienda la descarga. Cuando el DEA dice que no se recomienda la descarga, puede ser por 2 motivos. El primero es que el paciente ya salió del paro. Y el segundo es que el paciente sigue en paro, pero se encuentra en un ritmo no desfibrilable. ¿Cómo yo sé eso? Tomando pulso el paciente. Si mi paciente tiene pulso, significa que ya salió del paro. Interrumpo mis compresiones. El DEA no lo apago. El DEA sigue prendido porque él cada 2 minutos seguirá reanalizando el ritmo. El DEA se apaga en la clínica. Además que si en el camino mi paciente vuelve a entrar en paro, ya tiene los parches puestos, ya tiene el DEA encendido. Y colocaré a mi paciente en posición de seguridad o de cúbito lateral. ¿Listo? Colocarlo de lateral, cualquiera, derecho o izquierdo. Bien, eso si mi paciente tiene pulso. Pero si mi paciente no tiene pulso, entonces sigo reanimando. ¿Listo? Sigo reanimando. Que transcurridos los 2 minutos, el DEA nuevamente va a analizar el ritmo. ¿Correcto? De esa forma tengo que hacerlo. Si mi paciente, yo verifico pulso y respiración y ya tiene pulso, pero no respira, entonces estamos frente a un paro respiratorio.
y tenemos que realizar lo que conocemos como ventilaciones de rescate. Vamos a dejar de comprimir y nos vamos a dedicar únicamente a ventilar. En el paciente adulto vamos a realizar una ventilación cada 6 segundos, de la forma como ya lo aprendimos. Los segundos se cuentan desde el 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventilo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventilo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, siempre que el DEA diga se recomienda la descarga y esté cargando, usted reanima. Después de enviar la descarga, usted reanima. No va a tomar pulso. Cuando el DEA me diga no se recomienda la descarga, yo tomo pulso. Si mi paciente no tiene pulso, sigo reanimando. Si mi paciente tiene pulso, detengo mis compresiones y coloco a mi paciente en posición lateral de seguridad. El DEA no se apaga y los parches no se retiran. Muy bien. Con esto hemos dado por finalizado este segundo módulo del curso de soporte vital básico, donde hablamos sobre la secuencia de reanimación CABD en un paciente adulto. Te invito a continuar con el siguiente módulo, donde vamos a conocer la secuencia de reanimación básica en los niños y lactantes.